Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me presento con ustedes. Mi nombre es José Manuel Martínez Medina. Soy originario de la ciudad de Puebla, en el centro de la República Mexicana. Puebla es la capital del estado de Puebla. Soy cristiano desde el año 2012. Me congrego, pero actualmente no ostento ningún ministerio dentro de la congregación a la que asisto. Yo sé que el Señor algún día me hará pastor, pero aún no es el momento y cuando Él determine, así lo hará. Sin embargo, a pesar de que no ostento en este momento algún ministerio dentro de la iglesia, eso no me impide predicar la palabra del Señor. De hecho, nosotros como cristianos tenemos la obligación de dar la buena nueva, que es el Evangelio del Señor, la salvación a través de la redención que el Señor nos regala con su hermosa sangre vertida en el Calvario y su resurrección el día domingo. No es una salvación por hechos a través de la ley. Por lo tanto, la salvación del hombre radica en un hecho sobrenatural, el que el Señor descendió de su trono y vino hacia nosotros, haciéndose como uno de nosotros sin tener la necesidad de hacerlo, porque Él es Dios, Él es digno de adoración, los ángeles le sirven, recibe pleitesía de ellos, Él no necesita de nosotros. Sin embargo, en su infinito amor nos hizo dependiente de Él y nosotros tenemos que acercarnos hasta Él, y la única manera de acercarnos es creyendo que Jesucristo es su Hijo, que descendió del cielo a la tierra, que nos liberó del pecado a través de su sacrificio, que nos mostró al Padre y que nos legó a su hermoso Espíritu Santo, que permanece con nosotros. Y Él lo prometió: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quiero, mi querido hermano, que por favor me acompañes al Salmo 114. Te lo voy a leer en voz alta y dice así: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Si nosotros examinamos este salmo, mis queridos hermanos, podemos encontrar que, primero, el salmista describe que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, porque venían de ser esclavos, y se refiere a ellos como la casa de Jacob, Judá, la tierra de Judá, vino a ser el santuario de Israel, en donde se estableció el templo, y lo que es Israel, la tierra, el señorío, todo lo que es la nación israelita conforme a los límites que el Señor estableció. Los límites que actualmente posee Israel no son los límites del Señor, y de hecho esa tierra no debe de estar sujeta a pactos entre hombres. Son los límites que estableció el Señor y punto. Y fíjate lo que dice: el mar lo vio, vio a Israel y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Aquí está diciendo la palabra que cuando la naturaleza vio al pueblo de Israel, se hizo hacia un lado, saltaron como corderitos. Y pregunta: ¿qué tuviste, oh mar, el mar donde se hundieron los egipcios? Que huiste, y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaron como carneros y los collados como corderitos? Son preguntas que se hace el salmista para tratar de responder el motivo por qué la naturaleza huyó ante el pueblo de Israel. Y nos da la misma respuesta, y es en el versículo 7 y se extiende hasta el 8. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. ¿Qué nos dice esto? No fue la nación israelita por sí sola la que hizo que el mar se abriera. No fue la nación israelita la que hizo que brotara
agua de la peña. No fue la nación israelita la que hizo que el Jordán se hiciese a un lado. Fue la presencia del Señor que los iba acompañando. Por lo tanto, la identidad del pueblo israelita radica en el Señor, no radica en la raza judía, no radica en las tradiciones hebreas, no radica en el Talmud, que es satánico, mis queridos hermanos, no radica en todo eso, radica en que el Señor nos ha escogido. Incluso nosotros los gentiles pertenecemos a la tribu de José, y haré un video en el cual te explicaré por qué somos de la tribu de José. Y somos considerados israelitas, sin embargo no somos judíos y no debemos de judaizarnos, porque claramente la palabra lo establece en Hechos. Pero sí estar conscientes que pertenecemos a la tribu de José, que somos salvos y que es el Señor quien nos integró en su nación. No son los hermanos judíos, es el Señor quien nos da la identidad de israelitas. Él es el Rey eterno de Israel, y por eso la promesa hecha a David, que él siempre tendría un descendiente eterno en el trono, y ese descendiente es el único Rey de Israel, es el Señor Jesucristo, quien volverá por su pueblo y salvará al pueblo judío. Y más adelante en otro video hablaré sobre ello. Fíjate, como te decía, el salmista responde el por qué la naturaleza tembló ante el pueblo judío, porque Jehová iba con ellos. Cuando el Señor está con nosotros, la naturaleza, absolutamente todo, yace a nuestros pies, porque Jehová mora dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, y por eso recibimos los dones del Espíritu Santo para ponerlos en práctica y no mantenerlos, porque entonces no estaríamos trabajando los talentos que el Señor ha depositado en nosotros. Quiero, mi querido hermano, que me acompañes al Salmo 133. Yo lo he comentado en otros videos. Durante 7 años fui masón. La masonería es una secta satánica disfrazada de fraternidad. Aléjate de ella, no te involucres con ella, porque es camino de muerte, es camino de perdición. Y dentro de la masonería se recitaba el Salmo 133. Yo disfrutaba mucho hacerlo, pero estaba equivocado, porque lo recitaba dándole un contexto completamente ajeno a uno de los contextos que el Señor nos da y nos revela a través del Espíritu Santo. Y quiero recitártelo, lo voy a disfrutar ahora ya desde el lado de los buenos. Y esto me encanta. Y dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Mirad cuán bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi hermano, tenemos que congregarnos. A esto refiere el Salmo. Cuán bello y delicioso es al Señor que estemos en armonía adorándole y escuchando la palabra. El hecho de que tú escuches una predicación por internet no justifica que tú no vayas a la iglesia. El hecho de que tú veas los sermones de un pastor a través de YouTube o a través de cualquier medio no significa que tú no tengas que asistir a la congregación. Tienes que ir a la congregación porque el Señor lo estableció en su santa palabra. Y ve, hace clara esta situación en el Salmo 133 cuando mira: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rocío es una lluvia muy rica, no es una lluvia que nos empape, es una lluvia que nos refresca, y son bendiciones con las que el Señor compara este rocío. Y este rocío representan las bendiciones que llegan buenas, saludables y perfectas hacia nuestra vida, y caen sobre el monte Sión, a nosotros comparándonos con la tierra de Israel donde estaba la morada del Señor. Actualmente somos
el templo del Espíritu Santo, mi querido hermano. Entonces, cuando tú te congregas, el Señor va a derramar en tu espíritu de su espíritu y te va a revelar cosas grandes y maravillosas, y va a haber bendición a tu vida en muchos aspectos, mi querido hermano. Y dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, y solamente la vida eterna la encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino al Padre, siempre lo fue. Ninguno de los sacrificios ejecutados en el Antiguo Testamento salvaron a una persona. De hecho, se nos dice que Jesús desciende hacia el Seol y predica a las personas que ya habían fallecido, y él de antemano ya los había predestinado para ser salvos. Por lo tanto, esto nos confirma que nadie fue salvo por los sacrificios. Pero quiero que me acompañes esta parte donde dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El óleo puede representar al aceite, mi hermano. Y el aceite, ¿para qué era usado en tiempos bíblicos? Te comento los casos para los que el aceite era usado. Para el aseo ordinario, era usado para ungir a los reyes, por ejemplo, Saúl, David, Salomón, Joás, Jehú y Hazael son ejemplos de ello. Era usado para ungir a los profetas. Para la unción de los sacerdotes se empleaba un aceite especial preparado según las instrucciones divinas. Podemos encontrar esto en Éxodo capítulo 30, versículo 30, y te lo voy a leer. Mira lo que dice. Aquí estamos, permíteme, lo estoy buscando dentro de mi computadora y dice así. Éxodo 30, versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y si nos pasamos al 31, continúa diciendo, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Naturalmente, el sacerdocio levita ya no tiene validez porque fue sustituido por el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, un pastor puede ser ungido y es una muestra del poder que el Señor ha depositado en él, que se traduce a uno de los 5 ministerios que el Señor ha establecido en su santa palabra. Otra manera para emplear el aceite era para ungir el tabernáculo y sus utensilios. Desgraciadamente se han filtrado ideas donde debemos de ungir con aceite nuestras propiedades para protección. Esto es idolatría, mi hermano. Si alguien te comparte esto, tú no creas en eso, porque el aceite tiene un significado muy importante en el cristianismo y lo tuvo en el judaísmo. Se ungía a los cadáveres y también lo especifica claramente el Nuevo Testamento, que cuando alguien está enfermo, los ancianos lo unjan con aceite y oren por él. Significa que sigue vigente esta unción con aceite, el ver en el aceite algo importante dentro del cristianismo. Y chécate esto. También cuando un leproso era sanado, era ungido con aceite. Podemos encontrarlo en Levítico 14:17. Hice alusión a que debemos de congregarnos y el Señor nos va a bendecir. Hoy es 1 de diciembre del año 2014. Ha comenzado diciembre, el mes en el que celebramos la Navidad, que originalmente debe de ser la celebración del nacimiento de nuestro Redentor y no la llegada de Santa Claus, todo esto que desgraciadamente ha desvirtuado esta fiesta. Si bien comenzó siendo una fiesta que sustituyó a una festividad pagana, no significa que nosotros no debamos de celebrarla siempre y cuando veamos en Jesucristo, quien vive y nos redimió, el centro de esta festividad, y sea un momento para compartirlo con la familia y los amigos. Y qué mejor manera que compartir la palabra de nuestro Señor, quien vive y vaya, se siente orgulloso de nosotros cuando nosotros compartimos su palabra, aunque no podemos hacer nosotros nada para agradarlo. Él es quien nos conquista y quien nos agrada y quien se deleita en su gozo para con nosotros. Pero fíjate, es 1 de diciembre del año 2014.
En todo el mundo se está celebrando la lucha mundial contra el VIH. Es un virus mortal, aunque se han creado fármacos que ya lo hacen crónico y hay gente que llega a vivir muchísimos años con este virus. Incluso se habla que pues pueden vivir 70, 80 años como una persona normal. Sin embargo, no ha de ser grato tener este virus, porque automáticamente viene a nuestra mente la fase terminal, que es el SIDA. Este virus desencadena el SIDA, que tus defensas se vayan acabando y cualquier infección oportunista entre a tu organismo y te aniquile. Mi hermano, deseo de todo corazón, y lo digo de verdad, que algún día tú y yo podamos ver la cura médica para esta enfermedad. Y sé que así será, porque ya está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, espero que esto no fomente el libertinaje sexual, el uso de drogas y las prácticas que fomentan y que contagian esta enfermedad, que sirva de ejemplo a la humanidad, que esta enfermedad pues en un futuro que se haya erradicado existió y que aprendamos a cuidarnos, pero ante todo a mantener una vida de castidad y a no usar drogas. Eso es lo importante, no tanto el uso del condón, no, porque la palabra es clara y dice que solamente tendremos relaciones sexuales con nuestras esposas. Mi hermano, la semana pasada fui testigo de un hecho sobrenatural que la ciencia y el razonamiento no pueden explicar. Vi como una persona en la congregación, un hombre llamado Francisco, fue sanado del VIH. Nadie lo puede entender. Se oró por él, tuvo acercamiento con una persona que tiene el don de sanación y esta persona fue sanada en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No fueron las personas que oraron por él, no fue la persona con el don de sanación quien lo sanó, fue el Señor Jesucristo quien lo sanó. Y quiero, mi querido hermano, que por favor me acompañes a lo que es el Evangelio. Te lo voy a compartir porque en este momento no lo encuentro, pero aquí ya lo estoy buscando. Me parece que Juan, del versículo 10 al versículo 14, vamos hacia lo que es el capítulo 14. Te lo repito, capítulo 14 del Evangelio de Juan, del versículo 10 al 14. Y dice así: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y si nos vamos a Juan 16, del versículo 7 al 11, dice de la siguiente manera: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Chequemos que cuando dice justicia es una justicia inmerecida, que no merecemos justicia, pero el Señor nos la regala en su misericordia, y justicia es dar a cada quien lo suyo. Esta persona que fue sanada del VIH recibió de la misericordia del Señor justicia inmerecida. ¿Y en qué consiste esa justicia? Una sanación inmerecida,
por la misericordia del Señor. Nosotros ni siquiera deberíamos de estar respirando. Sin embargo, la misericordia del Señor es grande y Él nos permite respirar y nos permite vivir, y fue por su misericordia que nos salvó. Y como te lo había dicho en Juan 14, del 10 al 14, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Los milagros del Señor Jesús eran milagros del Padre, porque Él es en el Padre y el Padre en Él. Y dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es el versículo 11. Y si nos vamos al 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí está la clave. Habrá obras mayores que las que Él hizo, porque Él va al Padre. Y que Él nos dice en Juan 16, en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es el Espíritu Santo, mi hermano, el que obra en las personas que han sanado enfermos de cáncer, que han sanado enfermos de SIDA, de VIH, de leucemia, de cualquier tipo de enfermedad mortal. Cristo mora en ellos y el Padre mora en ellos. Es el poder de Dios obrando a través de las personas mediante los dones que el Señor nos da, y los dones son para fortificar a la iglesia. Ahora, chécate, mi hermano, lo que podemos encontrar en Hechos 5, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero chécate cómo nos dice que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos nosotros más que la sombra del Señor Jesús. Él es quien tiene el poder y quien lo ha depositado en nosotros. Si tú tienes un don, debes de utilizarlo antes de que sea tarde y los talentos sean reclamados por el dueño de ellos. Y está la parábola de los talentos, que te exhorto a leerla, mi hermano. Pero fíjate, fue en una congregación donde este hombre sanó del VIH. Y se vuelve a repetir lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y tan delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón. Fue en una congregación, mi hermano. Yo te exhorto a que no dejes de reunirte, porque el Señor manifiesta en las congregaciones parte de su poder, y también lo manifiesta en tu vida. Si tú has perdido no la costumbre, la vocación por reunirte, le pido al Señor que ponga en ti el deseo de regresar a la iglesia. Te invito, mi hermano, en esta hora, que elevemos juntos una plegaria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, tú que venciste a la muerte, que resucitaste a Lázaro cuando su cuerpo ya estaba pestilente, que resucitas, mi Señor, aquello que ya está muerto, ni siquiera enfermo. Te pedimos, Señor, por los enfermos de VIH de todo el mundo, Señor. Manifiesta tu gloria sanando a muchos, mi Señor, y te pedimos que pronto se halle la cura para esa enfermedad. Sana enfermos de cáncer, mi Señor, de enfermedades terminales, Padre. Y veamos también avances médicos, mi Señor. Sin embargo, Padre, que las sanaciones que tú das sean, mi Señor, muchísimo más grandes que los avances de la medicina, y ésta se ve ensombrecida por tu poder, mi Señor, porque nadie como tú, mi Señor.
Te pedimos, Padre, por las personas que claman justicia en este momento en distintos lugares del mundo, por aquellas personas que han perdido a seres amados, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, por la paz y tranquilidad en Latinoamérica y en todo el planeta, mi Señor. Por aquellos que no tienen casa y están desvalidos, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que reactives en aquellos que tienen dones del Espíritu Santo, mi Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, de aquel que te resucitó de entre los muertos, porque yaces sentado a la diestra de Papá. Mi Señor, te pedimos que avives ese fuego para que esos dones sean utilizados, mi Señor, y regresen a ti, mi Señor, con intereses, porque es lo que tú deseas, mi Señor. No es por voluntad propia. Tú pondrás en ellos el querer como el hacer, y ellos notarán que son dependientes de ti, mi Señor. Padre, te pedimos que tengan un excelente mes de diciembre y que concedas las peticiones de nuestro corazón, mi Señor. Te lo pedimos en el amado y precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amigo, amiga, me despido de ti y no te pierdas los próximos videos. No lo digo porque tu servidor los haga, sino porque sé que el Señor comunica muchas cosas a través de ellos. Te reitero, no te dejes de congregar. Podemos saludarnos, establecer amistad, y pronto voy a compartir un mensaje, una enseñanza de lo que son los Reyes Magos, una festividad que como cristianos no debemos de celebrar. Sin embargo, estas personas son una muestra de la gracia del Señor Jesucristo, y no te lo pierdas porque te va a gustar bastante. Me despido de ti, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Hasta luego, mi hermano. Un abrazote. Bye.